Apocalipsis, la revelación, es nuestro estudio 52, el último de esta serie. Vamos a buscar en Apocalipsis 1, del 1 al 3, donde leemos: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor bendiga su santa palabra. Apocalipsis es una palabra griega, apocalypsis, que significa revelación. Y aunque significa revelación, también ha venido a representar todo aquello que se refiere a las últimas cosas. Esta palabra apocalipsis se vincula con cosas cataclísmicas, terroríficas y espantosas. Este tipo de literatura está cargada de simbologías y alegorías que tienen un significado encubierto. De esta forma encontraremos otras literaturas apocalípticas en otras partes de la Biblia, tales como los libros de Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarías y Joel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los discursos escatológicos en los Evangelios y en las cartas de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, y 2 Tesalonicenses capítulo 2. Toda la escritura es apocalipsis. ¿Por qué? Porque toda la escritura es revelación, es palabra inspirada, como nos lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Él dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que entonces Dios es el autor de toda la Biblia, aunque Él empleó a hombres inspirados para revelarla. Apocalipsis es la culminación de todas las escrituras. En este libro se cierra toda la profecía. El libro de Apocalipsis tiene un gran significado para nosotros los creyentes y para el mundo, puesto que las palabras que están escritas en este libro y en toda la Biblia no hubiera sido posible tenerlas a nuestro alcance ni en nuestros pensamientos, a menos que Dios no nos las hubiese revelado, a menos que Dios no nos lo hubiese dicho de manera directa a través de sus siervos, los profetas. Juan, el discípulo amado, es el autor de este libro. Y ser discípulo amado es un privilegio muy especial. Y todo tiene que ver con la manera como él se identificó con el Señor. Juan era nativo de Galilea, era hermano de Jacobo, también llamado Santiago, hijos ambos de Zebedeo y de Salomé. Y Salomé a su vez era hermana de María, la madre de Jesús. Juan fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como lo fueron también otros apóstoles como Pedro y Andrés. Y era el más joven del grupo de los 12. Probablemente Juan vivía en Capernaum y era compañero de Pedro, compañero de pesca. A él y a su hermano Jacobo Jesús los llamó, como ya hemos dicho en otras ocasiones, Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Por el carácter impetuoso de ambos. Juan pertenecía al llamado círculo íntimo de Jesús, apóstoles, 3 apóstoles que estuvieron con él en ocasiones especiales: en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús pasó sus últimos momentos orando en agonía ante el inminente desenlace de su pasión y muerte.
Juan fue también testigo de primera mano del Cristo resucitado y de sus apariciones subsecuentes, y también del episodio maravilloso de la pesca milagrosa en el mar de Tiberias o Tiberíades. El apóstol Juan estuvo reunido junto a Pedro en el aposento alto cuando vino sobre los 120 el Espíritu Santo que Dios había prometido, hecho que ocurrió el día de Pentecostés. Juan acompañó a Pedro en la predicación inicial en el templo de Jerusalén, donde, apresados ambos, llegaron a comparecer ante el gran Sanedrín por causa de Jesús. También lo acompañó en su viaje de predicación a Samaria. Diversos textos le adjudican su destierro en el islote griego de Patmos, frente a la costa de la actual Turquía, donde precisamente se encontraban las 7 iglesias que son las destinatarias de este libro. Este destierro del apóstol ocurrió durante el gobierno de Domiciano. En esta isla tuvo que trabajar el apóstol en las minas de ese lugar. Pero, a la muerte de Domiciano del año 95, Juan volvió a Éfeso bajo el emperador Nerva. No hay duda alguna de que este libro le fue revelado en un periodo de gran persecución. Y esto es algo que él mismo atestigua. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Juan tiene que haber escrito el libro de Apocalipsis a finales del primer siglo de la era cristiana y tendría alrededor de unos 90 años. Para este tiempo ya el templo de Jerusalén había sido destruido y toda Jerusalén quemada, hecho que ocurrió en el año 70 de nuestra era. Es importante anotar que el cristianismo había avanzado de forma estrepitosa y le tocó a Juan y a los cristianos de su época vivir la más sangrienta persecución por parte del Imperio Romano, que ya estaba francamente en decadencia. Esta persecución ya se había llevado de paro a todos los apóstoles, excepto a Juan, que permanecía en pie. Y creemos que permanecía en pie porque el Señor tenía un propósito especial con él, como se puede leer en Juan capítulo 21, versículos 20 al 23. El libro de Apocalipsis inicia diciéndonos de quién procede esta revelación. Esta gran revelación de Apocalipsis procede de la persona más importante de la fe cristiana. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Fíjense que la persona de nuestro Señor Jesucristo juega un papel extraordinario en el devenir histórico de la humanidad. Bueno, yo diría que el más importante de todos, según nos escribe el apóstol Pablo. Él dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El libro de Apocalipsis es para los creyentes. Apocalipsis es un mensaje de aliento y fortaleza para los que sufren, para los que tienen que ser encarcelados, perseguidos, maltratados y asesinados por la causa de Cristo. Así que este libro fue escrito en un momento muy agonizante de la era cristiana, donde aparentemente parecía que iba a desaparecer el concepto del cristianismo.
Los cristianos se encontraban huyendo, escondiéndose en las catacumbas. Pero Dios tenía guardado, reservado, un descanso para ellos. Y este libro de Apocalipsis les alienta, les conforta, les robustece la fe para seguir adelante sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Juan escribe en el libro de Apocalipsis todo lo que ha visto, todo lo que le ha sido mostrado. Él ha visto la manifestación del Hijo del Hombre en todo su esplendor. Ha visto al Cristo glorificado en toda su majestad. Y describe Juan cada cosa que ha visto conforme a su contexto. Así que cada una de las comparaciones que pone para explicar lo que ve, dependen siempre de su conocimiento y de las cosas tal y como existían en su momento. Lo que está descrito en el libro de Apocalipsis reseña asuntos que ocurrirán de forma inminente. Así lo dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto. ¿Y qué significa esto? Significa que estas cosas sucederán sin que nadie pueda evitarlo o impedirlo. Que sucederán de forma apremiante. Esto quiere decir que podemos esperar que cada una de las cosas descritas en el libro ocurra. Lo que está escrito en este libro es más seguro que lo que leemos en el diario de cada día. Lo que está escrito en tiempo futuro en Apocalipsis es como si estuviera ocurriendo en tiempo presente, ahora mismo, delante de nuestros ojos. Aunque las imágenes son a veces un poco difíciles de entender, sin embargo hablan de cosas que son reales. Las descripciones hechas en este libro no son ficción, sino realidad. Está contado todo de una manera simbólica, pero hay una realidad detrás de cada alegoría. Hay en el libro de Apocalipsis una división natural que está definido en Apocalipsis 1:19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y este esquema del libro de Apocalipsis nos permite comprender las visiones en sí y el desarrollo cronológico de las mismas. Y también nos permite ver los tiempos en que los hechos narrados en este libro suceden. Son básicamente tiempo presente y tiempo futuro, con ciertas pinceladas del pasado. Juan presenta en el libro de Apocalipsis la realidad en que él y la iglesia de su tiempo estaban viviendo. Todo esto enmarcado dentro de la experiencia de lo que habían sido los hechos que confirmaron la grandeza del Mesías en los tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, del que Juan y sus amigos, sus hermanos apóstoles, fueron protagonistas, y presenta los acontecimientos que ocurrirán en los tiempos posteriores a él. O sea, eso es lo que dice Apocalipsis, tan lejanos como los tiempos presentes nuestros y los tiempos en que ha de aparecer el anticristo. Y los tiempos en que el Hijo de Dios vendrá a la tierra y más allá, hasta la eternidad gloriosa que espera a los hijos redimidos de Dios. Las cosas que has visto se refiere a lo que se encuentra relatado en Apocalipsis 1, versículos 1 al 20. Las cosas que son se refiere al estado espiritual y material de las 7 iglesias a las que está destinado el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas son todas las cosas que han de suceder en el mundo en los tiempos finales. Y abarca los capítulos 4 al 22 del libro. Veamos primero las cosas que has visto. La visión del Hijo del Hombre
que encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículos 9 al 20, correspondería entonces a la etapa denominada como las cosas que has visto. Naturalmente que muchas otras cosas le van a ser mostradas a Juan a partir del capítulo 4, después que le sean entregadas las 7 cartas para las 7 iglesias. Pero a esas cosas se les denomina las cosas que serán después de estas. Todo el libro de Apocalipsis es una descripción de imágenes nunca antes vistas, las cuales Juan tiene el encargo de escribir en un libro para que formen parte del mensaje que en su conjunto se le ha entregado. Y ese mensaje debe ser enviado entonces a las 7 iglesias para ser leído y escuchado en esas iglesias. Las cosas que Juan ha visto respecto del Hijo del Hombre, su Maestro glorificado, son imágenes que no pertenecen a este mundo. Asimismo, muchas de las imágenes que se describen a partir del capítulo 4 no son tampoco de este mundo. Pero algunas cosas descritas son de este mundo, pero se presentan de tal manera que trascienden las capacidades naturales de cómo podemos verlas, y se presentan de forma surrealista, de forma abstracta, cosa esta que hace difícil comprenderlas. Nada de lo que Juan ve en Apocalipsis es fácil de describir y tampoco es fácil de asimilar. Apocalipsis habla de monstruos, de bestias, habla de figuras angelicales complicadas y sobrenaturales. Apocalipsis es el libro de la Biblia que supera la ficción de los más imaginativos novelistas. Podríamos decir incluso que supera a Julio Verne, cuyas novelas describen cosas que luego el hombre ha transformado en realidad, convirtiéndose en un escritor visionario de las cosas del futuro, porque fue en cierto modo un adelantado a su época. Pero ni por asomo se acerca a las descripciones fantásticas descritas en Apocalipsis, las cuales, a pesar de tener ese apelativo de fantásticas, son reales. Solo que a la capacidad humana se le imposibilita describirlas en toda su realidad. O el propio Dios ha determinado que sean reveladas hasta ese punto, para que sean las propias cosas, cuando aparezcan, las que se muestren al hombre tal como son. Así que la realidad entonces será superior a la fantasía, que inevitablemente uno se imagina cuando lee las descripciones narradas en el libro de Apocalipsis. Veamos ahora las cosas que son. Las cosas que son se refiere, como hemos dicho, a la condición de las 7 iglesias de Asia y abarca los capítulos 2 y 3. Presenta el estado espiritual y material de las iglesias. Se refiere también a la tribulación a la que están siendo sometidos los creyentes por causa de su fe en Jesucristo. Las 7 iglesias de Asia son las destinatarias del libro de Apocalipsis. Así lo encontramos en Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Asia aquí se refiere al Asia proconsular, llamada así porque estaba gobernada por un procónsul. Entiéndase que esto se refería a lo que se denominaba una provincia romana, así llamaban los romanos a un territorio conquistado por el imperio. En el día de hoy esta parte geográfica se identifica como la actual Turquía. O sea, que las 7 iglesias a las que está dirigido el libro de Apocalipsis
existieron en ciudades cuyas ruinas se encuentran en Turquía. Las cosas que son se refiere también a nosotros los creyentes como parte del cuerpo de Cristo, existiendo en medio de un mundo malo y sobreviviendo gracias a la maravillosa intervención divina a través de las edades. Cosa esta que constituye una salvaguarda para la iglesia. Hemos sido dejados aquí por el Señor para que realicemos la tarea de predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero ojo, Él ha prometido estar con nosotros. Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Y el Señor Jesucristo oró al Padre acerca de nosotros de esta manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan capítulo 17, versículo 15. En muchas ocasiones, Dios permite y permitirá que la iglesia pase por el martirio, como una forma de mostrar la firmeza de su fe ante el mundo, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la muerte. Todo esto lo soportan los creyentes porque viven bajo la premisa de que los tormentos presentes no se comparan con la gloria que vendrá, como lo dice el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. El Señor revela en el mensaje a las 7 iglesias las cosas como son, o sea, la realidad existente en las iglesias. El Señor no esconde el pecado que se pueda encontrar en la iglesia, no lo encubre como hacemos nosotros los hombres muchas veces equivocadamente, porque el Señor sabe una verdad que a nosotros no se nos debe olvidar: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Muchos escándalos se pueden evitar en las iglesias si tan pronto detectamos el mal, lo enfrentamos y lo cortamos de raíz. El Señor no tiene privilegios con nadie, pero al mismo tiempo el Señor revela la realidad digna de admirar de aquellas iglesias que son un ejemplo de fidelidad y pureza espirituales, y destaca frente a todas las demás iglesias las virtudes que adornan esa iglesia, para de esta manera estimular a las demás a actuar de la forma correcta, no importando el precio que se tenga que pagar. Finalmente, vamos a ver las cosas que han de ser después de estas. Y las cosas que han de ser después de estas se refiere a los hechos del futuro. Muchas de esas cosas, en realidad, ya son de ocurrencia cotidiana para nosotros hoy, pero muchas aún no han ocurrido, o sea que continúan en el futuro. Estas cosas las empezamos a ver en el libro a partir del capítulo 4 hasta el final en el capítulo 22. Se describe aquí lo que es el programa del Señor Jesucristo en los hechos escatológicos, que culminarán con su segunda venida. Vamos a ver rápidamente un resumen de todo eso. Primeramente nos encontramos con el trono en el cielo, en el que vemos a Dios en su majestad celestial. Apocalipsis 4, versículo 1 al 11. Luego se presenta el cuadro del rollo y el cordero, que claramente representa toda la obra de Cristo actuando en los hechos definitivos de la historia de este mundo en favor de la humanidad. Apocalipsis 5, versículos 1 al 14. Acto seguido nos encontramos con los sellos y sus respectivas consecuencias. Apocalipsis 6, 1 al capítulo 8, versículo 1. Pasamos de aquí
a los juicios de las trompetas en Apocalipsis 8:2 al 11:19. Entonces se interrumpe todo con un magnífico interludio en Apocalipsis 12:1 a 14:20. Vienen luego los juicios de las copas en Apocalipsis 15:1 a 16:21. Llegando ya al final de todos los acontecimientos se presenta la destrucción de Babilonia, la gran ramera, en Apocalipsis 17:1 a 18:24. Así llegamos ya a los acontecimientos que describen la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19 del 1 al 21. Se detalla el milenio en toda su plenitud y el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15. Finalmente nos encontramos con cielo y tierra nuevos y con la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 1 a 22:5. Culminando Juan con un extraordinario llamado a sus lectores a hacer caso a todo lo descrito en este libro. Apocalipsis 22, versículos 6 al 21. En todo el desarrollo del libro de Apocalipsis, lo mismo que en el desarrollo de la historia misma, Jesucristo es el centro, la figura principal. Y esto es algo que siempre será así, pues no es Dios quien tiene que girar en torno a nosotros, sino nosotros, sus criaturas, los que tenemos que girar en torno a Él. Y ese fue el problema que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, su egocentrismo, y le inyectó el mismo veneno al hombre en el jardín del Edén, haciéndole a la mujer una propuesta imprudente. Vamos a leer esto. Pero la serpiente era astuta, dice la Escritura, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículos 1 al 6. Esta, queridos hermanos y amigos, es la triste historia del pecado, contada de una manera tan sencilla en el primer libro de la Biblia que da la impresión de ser un cuento, pero no lo es. Es una pura realidad. Así como son realidad todos los personajes que aparecen en el libro de Apocalipsis. Esa misma serpiente que aparece en Génesis con una apariencia inofensiva, luego aparece en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, mostrando su verdadera naturaleza. Dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El enemigo de nuestras almas juega un papel protagónico en esta revelación del Apocalipsis, porque en su agonía da zarpazos de muerte, ya que sabe que su tiempo se agota. Dice la Escritura: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. El libro de Apocalipsis fue revelado para llenar de ánimo y fortaleza las vidas de los creyentes
frente a toda esa ira de Satanás y del mundo que han sido desatadas contra la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo, en este sentido, nos conforta con estas palabras con las cuales terminamos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Que el Señor te bendiga.